Cómo el Mossad cazó al carnicero de Beirut y vengó 97 vidas inocentes. El teléfono sonó 3 veces en la oficina sin ventanas antes de que Yael levantara el auricular. Afuera, Tel Aviv ardía bajo el sol de agosto, pero dentro del edificio sin nombre en Hakiria, el aire acondicionado mantenía la temperatura 5 grados por debajo de lo confortable. La voz al otro lado de la línea habló en hebreo con acento de Europa del Este, las palabras medidas como si cada una costara dinero. Lo encontramos, Damasco, confirmación visual hace 40 minutos. Yael cerró los ojos y sintió cómo 18 meses de búsqueda, de callejones sin salida y de fotografías borrosas finalmente convergían en ese único momento. Abrió el expediente sobre su escritorio. Número de caso 4721B, nombre en código Carnicero, y miró la fotografía pegada en la primera página. Un rostro que había memorizado hasta en sueños. El hombre que ordenó la bomba en el autobús 18. El hombre responsable por 97 cuerpos, 17 de ellos niños que nunca llegaron a la escuela esa mañana de marzo. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. Yael había estado en la oficina de identificación de víctimas cuando trajeron las primeras bolsas. El olor a quemado y a carne le había quedado pegado en la nariz durante semanas. Recordaba haber visto una mochila de Hello Kitty entre los escombros, quemada pero aún reconocible, y cómo algo dentro de ella se había roto de una manera que ningún entrenamiento podía reparar. Esa noche, en su apartamento vacío, había escrito 97 nombres en una libreta, cada uno de memoria, cada uno un peso. Ahora, 18 meses después, el peso estaba a punto de transformarse en acción. ¿Ubicación exacta? Preguntó al teléfono. Barrio Almazé. Edificio de apartamentos, 4º piso. Sale todas las mañanas a las 7 para comprar pan en la panadería de la esquina. Regresa solo, sin escolta visible. Se cree seguro. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siria es inestable. Podría moverse en cualquier momento. 1 semana, máximo. Después desaparece otra vez. Entendido. Convoca al equipo, reunión en 2 horas. Colgó y se quedó mirando la fotografía. Mahmoud Haddad, 43 años, nacido en un campo de refugiados en Líbano, entrenado en Irán, operador de células de Hezbollah con especialización en explosivos, responsable de al menos 5 ataques en la última década. Pero el autobús 18 había sido su obra maestra. 200 kilos de explosivos militares en una maleta abandonada, detonados por control remoto a las 8:47 de la mañana en plena Rehov Yafo, en el corazón de Jerusalén. El autobús se había convertido en una bola de fuego. Los que murieron instantáneamente fueron los afortunados. Yael guardó el expediente en su maletín blindado y salió de la oficina. Los pasillos del edificio estaban llenos de gente que parecía caminar con propósito pero sin urgencia. Agentes, analistas, personal de soporte, todos parte de la máquina invisible que mantenía a Israel un paso adelante de sus enemigos. O eso intentaban. A veces ganaban, a veces llegaban tarde. El autobús 18 había sido una de esas. La sala de reuniones en el tercer subsuelo no tenía nombre, solo un número, SR7. Yael llegó primero. Conectó su laptop a la pantalla grande y comenzó a cargar mapas satelitales de Damasco. 10 minutos después, la puerta se abrió y entraron 5 personas. Los conocía a todos. Habían trabajado juntos en operaciones anteriores en ciudades donde su presencia nunca fue reconocida oficialmente. Eikan, comandante de campo, 50 años, ex Sayeret Matkal, con cicatrices en el cuello de una operación en Beirut que casi no sobrevivió. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Especialista en comunicaciones y guerra electrónica. 32 años, nacido en Rusia, criado en Haifa.
Podía interceptar señales de radio desde 3 kilómetros o hacer que un teléfono celular se convirtiera en dispositivo de escucha con solo un mensaje de texto. Médica de combate y exfiltración. 40 años, había sacado agentes heridos de Teherán, Gaza y lugares que no existían en mapas oficiales. Tenía manos que podían detener hemorragias en 30 segundos o inyectar compuestos que detenían un corazón en 10. Francotirador y especialista en vigilancia. 28 años, el más joven del equipo. Había crecido en un kibutz cerca de la frontera con Líbano, viendo cohetes caer sobre campos de trigo. No hablaba de eso, pero todos sabían que cada objetivo que eliminaba era personal. Avi. Logística y documentación falsa. 55 años, parecía un contador aburrido, pero podía fabricar pasaportes, visas y permisos de trabajo para cualquier país en menos de 6 horas. Era la razón por la que equipos israelíes podían aparecer y desaparecer en territorios hostiles sin dejar rastro. Yael esperó a que todos se sentaran. Hace 18 meses, 97 personas murieron en el autobús 18. 17 eran niños menores de 12 años. 32 eran mujeres, el resto hombres civiles que iban a trabajar, a hospitales, a reuniones con sus abogados o simplemente a vivir sus vidas. Pulsó un botón y la pantalla mostró fotografías del ataque. Nadie desvió la mirada. Habían visto estas imágenes antes, las habían estudiado hasta memorizarlas. El hombre responsable se llama Mahmoud Haddad. Lo llamamos el carnicero de Beirut por operaciones anteriores. Ha estado escondido durante año y medio, moviéndose entre Irán, Líbano y Siria. Hace 40 minutos recibimos confirmación visual. Está en Damasco, barrio Al-Maseh. Se siente seguro. Sale solo. Compra pan. Vive como un hombre que cree que ya ganó. Eitan se inclinó hacia adelante. ¿Ventana operacional? Una semana, quizá menos. Si se mueve otra vez, podríamos perderlo por meses o años. ¿Autorización para eliminación? Firmada por el nivel más alto, sin restricciones de método. Solo un requisito. Debe ser público. Queremos que todos los que trabajan con Hezbollah sepan que ningún escondite es seguro, que la memoria de Israel es larga y su alcance es absoluto. Dov levantó una mano. ¿Colaterales? Ninguno, cero, ni un civil, ni un transeúnte, ni un niño que pasa cerca. Esta operación no es venganza ciega, es justicia con bisturí, limpia, precisa, imposible de malinterpretar. El carnicero y solo el carnicero. Todos asintieron. Leora habló con voz tranquila. ¿Exfiltración? Preparada. 2 rutas de escape, una primaria hacia el Golán, una secundaria hacia Jordania. Vehículos listos, documentos preparados. En y fuera en menos de 12 horas. Nadie nos ve llegar, nadie nos ve partir. Solo el resultado. Ronen se ajustó los lentes. Tenía una manera de mirar a través de las personas, como si ya estuviera calculando distancias y ángulos. Ubicación del objetivo durante la ventana de eliminación. Panadería en la esquina de su edificio. Todas las mañanas entre las 7 y las 7:15. Calle estrecha, poco tráfico, pero hay civiles. Siempre hay civiles. Por eso necesitamos precisión absoluta. Eitan se cruzó de brazos. ¿Método sugerido? Rifle de largo alcance. Ronen toma posición en edificio adyacente la noche anterior. Cuando el objetivo sale a comprar pan, un disparo. Cabeza. Cae en la calle. Nosotros ya estamos en los vehículos de escape. Damasco se despierta y encuentra al carnicero muerto. No hay misiles, no hay explosiones, no hay edificios colapsados. Solo un hombre que pagó su cuenta. Yael asintió. Es limpio, es claro. ¿Objeciones? Nadie habló durante 5 segundos. Después, Leora dijo, ¿y si no está solo? Si ese día decide llevar a alguien con él. Abortamos. Esperamos al día siguiente. Tenemos una semana. No necesitamos apresurarnos y cometer errores. ¿Y si hay cambio en su rutina? Preguntó Avi. Dov lo tiene bajo vigilancia electrónica.
Su teléfono, sus comunicaciones, todo. Si planea moverse, sabremos con anticipación. Dov asintió confirmando. Tengo acceso a la torre celular de su barrio. Puedo rastrear su dispositivo en tiempo real. Si se mueve más de 1 kilómetro de su apartamento, lo sabré en 60 segundos. Eitan miró a cada miembro del equipo. ¿Todos entendemos lo que esto significa? No es una operación de captura. No vamos a arrestarlo para juicio. Vamos a matarlo, en suelo sirio. Si algo sale mal, si nos capturan, Israel negará todo. Seremos fantasmas. ¿Alguien quiere salir? Nadie se movió. Yael sintió el peso de la habitación, la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. No era su primera operación letal, pero nunca se volvía más fácil. Solo más necesario. Salimos mañana a las 22 horas, dijo finalmente. Cruzamos a través del Golán bajo cobertura nocturna. Ingreso a Damasco antes del amanecer. Ronen toma posición. Ejecución al amanecer del día siguiente. Todos de regreso en Tel Aviv para el Shabbat. Se levantaron en silencio. Cada uno sabía qué preparar. Ronen necesitaba su rifle, calibrado y silenciado. Dov necesitaba sus equipos de comunicación encriptada. Leora, su kit médico, con todo desde torniquetes hasta sedantes intravenosos. Avi, pasaportes sirios falsos, con sellos perfectamente falsificados. Eitan, mapas mentales de las calles de Damasco que había caminado 100 veces en simulaciones. Y Yael necesitaba el expediente 4721. Necesitaba los 97 nombres. Necesitaba recordar por qué esto no era asesinato. Era un balance que el universo exigía. Esa noche, Yael no durmió. Se sentó en su balcón mirando Tel Aviv brillar en la oscuridad. Luces de ventanas donde familias cenaban, donde niños hacían tarea, donde gente vivía sin saber que en algún lugar otros trabajaban sin descanso para que esa normalidad siguiera siendo posible. Pensó en los 17 niños del autobús 18. Pensó en sus padres, que nunca volverían a escuchar sus voces. Pensó en Mahmoud Haddad comprando pan en Damasco, creyendo que había escapado. A la medianoche, guardó una foto en su billetera. No era protocolo, no era profesional, pero era humano. La fotografía mostraba a una niña de 8 años con coletas y una sonrisa con un diente de menos. Noah Feldman. Había estado en el autobús 18 porque su madre la llevaba al hospital para un chequeo de rutina. Yael no la había conocido en vida, pero había ayudado a identificar su cuerpo en la morgue. Y desde ese día, Noah la acompañaba en cada operación. Un recordatorio de que lo que hacían no era abstracto. Tenía rostro, tenía nombre, tenía 8 años y nunca llegaría a 9. La operación comenzó con silencio. 2 vehículos todoterreno sin marcas cruzaron la frontera del Golán a las 23:40 horas bajo luna nueva. No había estrellas, solo oscuridad y el ronroneo bajo de motores diésel modificados para hacer menos ruido. Eitan conducía el primer vehículo, con Yael como copiloto. Dov iba atrás con sus laptops y equipos de comunicación desplegados sobre las rodillas, monitoreando frecuencias sirias. El segundo vehículo llevaba a Ronen, Leora y Avi, junto con el equipamiento pesado, rifle desmontado, kits médicos, documentos de emergencia. Cruzaron el territorio en disputa, donde ninguna ley oficial operaba, solo la de quien tuviera las armas más grandes. El terreno era rocoso, árido, iluminado ocasionalmente por fogatas lejanas de grupos que era mejor no identificar. Eitan conducía sin luces, usando visión nocturna. Habían practicado esta ruta en simuladores hasta poder conducirla dormidos. Cada roca, cada curva, cada punto donde había que reducir velocidad para evitar sensores sísmicos que los rebeldes sirios usaban para detectar movimiento. A las 02:15 llegaron a un punto de encuentro preestablecido, una granja abandonada 3 kilómetros al sur de Damasco.
Las estructuras habían sido bombardeadas durante la Guerra Civil, quedaban solo paredes de concreto llenas de agujeros de balas y techos colapsados. Pero el sótano estaba intacto. Abby había preparado el lugar 2 semanas antes, depositando suministros, agua, raciones de emergencia. Bajaron al sótano usando linternas de luz roja. Olía a humedad y a aceite de máquina. Eitan desplegó mapas sobre una mesa improvisada hecha con cajas de municiones vacías. «Ronen, tu posición está aquí», señaló un edificio de 6 pisos a 140 metros de la panadería. Edificio parcialmente evacuado, la mayoría de departamentos están vacíos. Entras por la escalera de incendios trasera a las 4 minutos. Tomas posición en el techo. Ángulo de disparo 17 grados hacia abajo, viento estimado de 3 nudos desde el oeste. Distancia al objetivo 138 metros. Ronen estudió el mapa con intensidad. ¿Línea de visión clara? Total. La panadería tiene toldo, pero el objetivo siempre espera afuera mientras preparan su pedido. 3 minutos de exposición promedio. ¿Y después del disparo? Dejas el rifle, bajas por el lado opuesto del edificio. Abby te estará esperando en un taxi falso. Te conviertes en civil, camisa diferente, gorra, gafas de lectura. Conduces hacia el punto de extracción sur. Todos nos encontraremos en la frontera jordana en 90 minutos. Leora verificaba su kit médico, contando vendajes y verificando fechas de vencimiento de medicamentos. ¿Cobertura hospitalaria? Si alguien resulta herido, hay una clínica clandestina en Quneitra, 10 kilómetros al sur. Contacto confirmado, pero el plan es no necesitarla. Dov había desplegado una antena satelital pequeña y escaneaba frecuencias. Comunicaciones militares sirias están tranquilas, sin alertas, sin patrullas adicionales. Es un día normal para ellos. Perfecto, dijo Eitan. Descansemos en turnos. Ronen, tú duermes primero. Necesitas estar fresco para el disparo. Leora, segundo turno. Yo tomo guardia ahora. Se acomodaron en sacos de dormir militares sobre el piso de concreto frío. Yael se acostó pero no cerró los ojos. Escuchaba la respiración de los demás, el silencio del sótano, el latido de su propio corazón. En su mente repasaba cada paso, cada variable, cada cosa que podía salir mal. Cambio de rutina de Haddad, patrulla militar inesperada, falla del rifle, identificación temprana por cámaras de seguridad que no conocían. Las operaciones perfectas solo existían en las simulaciones. En el campo siempre había fricción. La clave era adaptarse más rápido que el caos. A las 03:45, Ronen se levantó. Se puso una chaqueta oscura sobre ropa civil siria que parecía haber sido comprada en un mercado de segunda mano. Pantalones de obrero, camisa desteñida, botas gastadas. Parecía un trabajador madrugador más. Abby le entregó una mochila con el rifle desmontado adentro. 12 componentes, 3 minutos para ensamblar. ¿Verificaste el mecanismo ayer, correcto? 3 veces. ¿Munición? 5 balas, solo necesito una. Lleva las 5 de todas formas. Ronen asintió. Revisó su teléfono, un modelo sirio común, sin nada que lo vinculara a Israel. Miró a Yael. ¿Alguna palabra final? Yael se acercó y habló en voz baja solo para él. No es venganza, es justicia. 97 personas merecen que esto sea perfecto. No falles. No fallaré. Salió del sótano sin mirar atrás. Yael observó cómo su silueta desaparecía en la oscuridad preamanecer. Eitan puso una mano en su hombro. Es el mejor. Si alguien puede hacer este disparo, es él. Lo sé. Pero el conocimiento no hace que la espera sea más fácil. Se sentaron en silencio mientras Dov monitoreaba las comunicaciones y rastreaba el teléfono de Ronen moviéndose hacia el edificio objetivo. En su pantalla, el punto verde avanzaba por calles vacías, zigzagueando para evitar las pocas cámaras de seguridad que quedaban funcionales en esa zona de Damasco. A las 048, el punto se detuvo en la base del edificio. 30 segundos después, comenzó a moverse verticalmente. Escaleras. «Está subiendo», murmuró Dov. Todos observaban la pantalla como si fuera una transmisión del partido más importante de sus vidas. El punto verde subió piso tras piso. Quinto, sexto, techo. Se detuvo. El teléfono de Yael vibró. Mensaje de Ronen. En posición. Ensamblando.
Eran las 04:12. Tenían 2 horas y 48 minutos hasta las 7 de la mañana. 2 horas y 48 minutos de espera que se sentirían como días. Yael salió del sótano y subió a la superficie. El aire era frío y olía a humo de leña de fogatas lejanas. El cielo comenzaba a aclararse en el este, un gris pálido que anunciaba el día. Se sentó en un bloque de concreto y sacó la foto de Noah de su billetera. La estudió en la penumbra. Una niña que nunca conocería la universidad, el primer amor, la decepción, el triunfo. Una vida completa reducida a un nombre, en una lista, y una fotografía en una billetera. ¿Quién es?, preguntó Leora, apareciendo detrás de ella. Noah Feldman, 8 años, autobús 18. Leora se sentó junto a ella. ¿La conocías? No, pero la identifiqué. Es diferente cuando los ves, cuando tienes que documentar cada herida, cada marca. Deja de ser un número y se convierte en un universo colapsado. ¿Por eso haces esto? No sé si lo hago por ella o por mí. Quizá necesito creer que su muerte no fue en vano, que alguien respondió, que en algún lugar de este infierno todavía hay consecuencias. Leora miró hacia el horizonte iluminándose. A veces pienso que nos estamos convirtiendo en lo que combatimos. Y después recuerdo la diferencia. Nosotros apuntamos a los culpables. Ellos apuntan a autobuses llenos de niños. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Regresaron al sótano. Eitan había preparado café en una pequeña estufa de campaña. El olor llenaba el espacio con una sensación casi doméstica, absurda en ese contexto. Bebieron en silencio mientras el reloj avanzaba con una lentitud brutal. A las 6:30, Dov verificó el teléfono de Haddad. Objetivo activo. Encendió su dispositivo. Sin llamadas salientes, sin mensajes. Está despierto. ¿Movimiento? Todavía en su apartamento. A las 6:45, el punto en la pantalla comenzó a moverse. «Sale del edificio», dijo Dov. Todos se pusieron de pie. Yael sintió que el corazón le latía más rápido. Verificó su arma, un Jericho 9441 con silenciador. No esperaba usarla, pero el protocolo era protocolo. En el techo, a 140 metros de distancia, Ronen estaba tendido en posición prona detrás de un muro bajo de concreto. El rifle Barrett M82 estaba montado en un bípode, el cañón descansando sobre una bolsa de arena que había subido la noche anterior. A través de la mira telescópica de alta potencia, veía la entrada de la panadería con claridad perfecta. El toldo rojo y blanco, la puerta de vidrio, los carteles en árabe anunciando precios de pan. Todo estaba quieto. Damasco despertaba lentamente. Respiró profundo y exhaló la mitad del aire, manteniendo los pulmones en el punto de equilibrio donde el cuerpo está más estable. Verificó el viento con un anemómetro de bolsillo, 3.2 nudos desde el oeste. Ajustó mentalmente la compensación. A esa distancia, con esas condiciones, necesitaba apuntar 4 centímetros a la izquierda del punto de impacto deseado. Su teléfono vibró. Mensaje de Dov. Objetivo a 100 metros de tu posición. ETA, 2 minutos. Ronen posicionó su dedo sobre el gatillo. No aplicaba presión todavía. Solo sentía el metal frío. Contaba su respiración. 5 segundos de inhalación. 5 segundos de exhalación. Ritmo, calma, precisión. A través de la mira vio movimiento en la calle. Un hombre caminando con las manos en los bolsillos. Pantalones oscuros, camisa clara, sin chaqueta a pesar del frío matutino. Lo reconoció de las fotografías. Mahmoud Haddad, el carnicero de Beirut. Caminaba sin prisa, con la confianza de alguien que cree que el peligro está en otra ciudad, en otra vida. Haddad llegó a la panadería. Tocó en la puerta. Un hombre mayor abrió desde adentro y le hizo un gesto de bienvenida. Haddad entró. La puerta se cerró. Ronen mantuvo la posición. Sabía que Haddad ordenaría pan y esperaría afuera mientras lo preparaban.
Así había sido los últimos 6 días según la vigilancia. 3 minutos de espera promedio. 3 minutos de exposición. En el sótano, Yael miraba el reloj. 06:52. Cada segundo se arrastraba como hora. Dov tenía los audífonos puestos, monitoreando las frecuencias de la policía siria, las comunicaciones militares, cualquier cosa que indicara que habían sido detectados. Silencio. Solo tráfico rutinario de patrullas matutinas en otros sectores de la ciudad. A las 06:54, la puerta de la panadería se abrió. Haddad salió con una bolsa de papel bajo el brazo. Se paró bajo el toldo, exactamente donde la vigilancia había predicho. Sacó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió. El humo subió en espirales delgadas. Ronen lo tenía en la mira. La cruz reticular centrada en la cabeza. Compensación de viento ajustada. Distancia confirmada. 138 metros. Respiración estable. El mundo se reducía a ese punto de convergencia, donde la física, el entrenamiento y la justicia se encontraban. Pensó en los 97. No los conocía por nombre, pero conocía el peso. Todos los francotiradores lo sentían. El peso de cada decisión, de cada disparo, de cada vida que terminaba, o se salvaba por la presión de un dedo. Haddad dio una larga calada a su cigarrillo. Miró hacia el cielo iluminándose con la indiferencia de un hombre que ha visto demasiada destrucción para asombrarse por un amanecer más. Ronen exhaló hasta vaciar sus pulmones a la mitad. En ese punto de quietud absoluta entre exhalación e inhalación, donde el cuerpo está más estable, apretó el gatillo. El disparo fue casi silencioso gracias al supresor. Un sonido sordo, como un libro pesado cayendo sobre una mesa. La bala atravesó el aire a 2.800 pies por segundo. Cortó la distancia en menos de medio segundo. Golpeó a Haddad exactamente donde Ronen había apuntado. Centro de masa craneal, destruyendo instantáneamente el tronco cerebral. Haddad no tuvo tiempo de registrar lo que sucedió. Simplemente dejó de existir entre un latido y el siguiente. Su cuerpo se desplomó sobre el pavimento. El cigarrillo rodó de sus dedos laxos. La bolsa de pan se abrió y los panes cayeron sobre la acera, absorbiendo la sangre que comenzaba a formar un charco. El panadero salió corriendo, gritando en árabe. 2 personas más aparecieron de edificios cercanos. En segundos había una multitud pequeña. Gritos, confusión. Nadie sabía de dónde había venido el disparo. Ronen ya estaba desmontando el rifle. Movimientos automáticos practicados 1000 veces. 12 segundos para separar los componentes. 15 para meterlos en la mochila. Se quitó la camisa oscura, revelando una camisa de obrero debajo. Se puso una gorra, gafas de lectura. Se convirtió en otra persona en 30 segundos. Bajó las escaleras del edificio por el lado opuesto. Al llegar a la calle, caminó con paso normal hacia el oeste, alejándose del lugar del disparo. A 2 cuadras de distancia, un taxi viejo esperaba con el motor encendido. Abby estaba al volante, vestido como taxista local. Ronen subió al asiento trasero. ¿Confirmado?, preguntó Abby sin mirarlo por el espejo retrovisor. Confirmado. Condujeron hacia el sur, siguiendo la ruta de escape preplaneada. En el sótano, Dov captó las comunicaciones de la policía siria explotando en actividad. Reportan tiroteo en Almacé, solicitan ambulancia. Descripción de víctima coincide con nuestro objetivo. Nadie vio al tirador. Están confundidos. Yael sintió una mezcla de alivio y algo más oscuro que no quería nombrar. No era satisfacción, no era alegría. Era solo el conocimiento de que algo necesario había sido completado. Una ecuación balanceada. 97 vidas por una. No era equivalente. Nunca lo sería. Pero era algo. Movemos, ordenó Eitan. Ruta primaria. Ronen y Abby hacia el punto sur. Nosotros hacia el este. Encuentro en la frontera jordana en 90 minutos. Empacaron todo en menos de 5 minutos. Borraron cualquier evidencia de su presencia. Subieron a los vehículos y comenzaron a conducir.
Damasco quedaba atrás, despertando a otra mañana de caos. Pero esta vez, uno de sus demonios había sido eliminado, silenciosamente, quirúrgicamente, con la precisión que separaba la justicia de la venganza ciega. El cruce de frontera fue lo más peligroso. Aunque tenían documentos falsos perfectos, siempre existía el riesgo de un oficial particularmente meticuloso o un escáner biométrico que pudiera detectar inconsistencias. Pero Avi había elegido un puesto fronterizo menor, uno operado por guardias jordanos que preferían el soborno discreto a la burocracia detallada. Eitan conducía ahora un vehículo diferente, uno que Avi había preparado con placas jordanas y registro legal. Yael iba de copiloto con una peluca oscura y gafas de sol. Parecían una pareja de negocios regresando a Amán después de reuniones en Damasco. Sus pasaportes decían que eran consultores libaneses. El guardia fronterizo revisó los documentos con la mirada aburrida de quien ha visto 1000 pasaportes idénticos esa semana. Hojeó las páginas, verificó las fotografías, pasó los pasaportes por un escáner que pitó una vez indicando que todo estaba en orden. Devolvió los documentos con un gesto de cabeza. La barrera se levantó. Cruzaron a territorio jordano. Respiraron. 50 kilómetros más adelante, en una área de descanso vacía junto a la carretera, los dos vehículos se encontraron. Ronen bajó del taxi y subió al todoterreno con Yael. Todos estaban ahí. Todos habían salido. Eitan verificó que no hubiera drones ni vigilancia satelital visible. Revisión rápida. ¿Alguien herido? Todos negaron. ¿Equipo comprometido? Nada. Rifle quedó limpio, sin huellas, sin números de serie rastreables, dijo Ronen. ¿Comunicaciones interceptadas? Limpias, confirmó Dov. Los sirios están buscando en la dirección equivocada. Creen que fue un francotirador rebelde. No tienen idea de que cruzamos fronteras. Yael miró a cada miembro del equipo. Buen trabajo, todos. Esto no trae de vuelta a los 97, pero envía un mensaje. No hay escondite seguro. No hay estatuto de limitaciones para la justicia israelí. El carnicero está muerto. Y cualquiera que esté considerando seguir sus pasos, ahora sabe que eventualmente pagarán. Condujeron en convoy hacia el norte, hacia la frontera israelí. El paisaje jordano pasaba en tonos ocres y dorados bajo el sol del mediodía. Desierto eterno, indiferente a las pequeñas guerras humanas que se libraban en sus márgenes. Cruzaron de regreso a Israel por un punto de control militar en el Valle del Jordán. Esta vez no hubo falsas identidades. Mostraron sus credenciales reales. Los guardias los saludaron con respeto silencioso. Sabían que cuando equipos como estos regresaban de operaciones, era mejor no hacer preguntas. A las 14:30 estaban de regreso en Tel Aviv. El edificio sin nombre en Jaquiria los esperaba con sus pasillos fluorescentes y sus oficinas sin ventanas. Entregaron sus equipos en la armería. Firmaron declaraciones breves sobre la operación. Sin detalles, solo confirmaciones. Objetivo eliminado, equipo completo regresado, misión cumplida. Yael subió a su oficina en el tercer piso. El expediente 4721B seguía sobre su escritorio. Lo abrió y escribió en la última página con bolígrafo rojo. Cerrado. 14:35 horas. Objetivo neutralizado. Firmó con sus iniciales. Cerró la carpeta. La guardó en el archivo muerto. Se sentó en su silla y miró por la ventana. Tel Aviv bullía de vida. Autobuses en las calles, gente en las aceras, niños saliendo de escuelas. La normalidad que habían protegido esa mañana, matando a un hombre en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Su teléfono sonó. Número desconocido. Dudó pero respondió. ¿Yael? Era una voz de mujer, mayor, con acento de Europa del Este. ¿Quién habla? Soy Ruth Feldman, la abuela de Noah. Yael sintió que el estómago se le apretaba. Señora Feldman, yo sé quién eres. Trabajaste en la identificación después del ataque. Vi tu nombre en los documentos. Y hoy escuché en las noticias que mataron a un hombre en Damasco. No dijeron quién era, no dijeron por qué, pero yo sé
Sé que fue él, el que mató a mi Noah. Yael no podía confirmar ni negar. El protocolo era claro. Señora Feldman, no puedo hablar de operaciones. No necesito que confirmes nada, interrumpió Ruth, su voz quebrándose. Solo necesito que sepas algo. Durante 18 meses he vivido con un dolor que no tiene nombre. He visto a mi hija, la madre de Noah, convertirse en un fantasma. He visto cómo este país entierra a sus niños y sigue adelante porque no tiene otra opción. Y hoy, por primera vez desde esa mañana terrible, sentí algo además de dolor. Sentí que alguien recordó, que alguien no olvidó a mi niña. Yael cerró los ojos. Lágrimas calientes rodaron sin permiso. Nunca olvidamos, señora Feldman, ni un nombre ni un rostro. Gracias, susurró Ruth. Gracias por hacer lo que tenía que hacerse. Gracias por devolver un poco de justicia a este mundo roto. La línea se cortó. Yael se quedó con el teléfono en la mano, escuchando el tono de llamada terminada. Después abrió el cajón de su escritorio y sacó la fotografía de Noah. La miró una última vez. La sonrisa con el diente faltante, las coletas disparejas, la inocencia que nunca debió ser destruida. Guardó la foto en el expediente 471-B. Cerrado, terminado, pero nunca, nunca olvidado. Esa noche, el equipo se reunió en un bar discreto en el sur de Tel Aviv. No era celebración, era decompresión. La necesidad de estar juntos después de cruzar líneas que no se podían descruzar solos. Bebieron en silencio durante un rato. Después, Eitan levantó su vaso. Por los 97. Por los 97. Repitieron todos. Bebieron. El whisky quemaba. El ruido del bar los rodeaba. Conversaciones de gente que nunca sabría qué se había hecho esa mañana en su nombre. Música israelí pop desde una rocola vieja. Risas de un grupo de estudiantes celebrando algo trivial y precioso. Ronen miró su vaso. ¿Alguna vez te preguntas si esto nos convierte en lo que combatimos? Leora negó con la cabeza. No, porque ellos apuntan a autobuses. Nosotros apuntamos a quien puso la bomba. No es lo mismo. No será nunca lo mismo. ¿Pero los matamos igual?, insistió Ronen. Sí, dijo Yael, los matamos, pero no por odio, no por ideología, por consecuencia, por balance, porque en este mundo hay acciones que no pueden quedar sin respuesta, o el caos gana. Dov habló por primera vez esa noche. Mi abuelo sobrevivió al Holocausto, perdió toda su familia. Cuando llegó aquí, a este pedazo de tierra, hizo un juramento. Nunca más judíos indefensos esperando que el mundo los proteja. Lo que hacemos, lo que hicimos hoy, es cumplir ese juramento. No pedimos permiso, no esperamos justicia internacional. La creamos nosotros mismos, con nuestras manos, con precisión, con memoria. Abby asintió. Mi hijo tiene 7 años. Va a la misma escuela cerca de donde explotó el autobús 18. Cada mañana cuando lo llevo, paso por ese lugar. Veo el memorial. Veo las flores que la gente sigue dejando. Y sé que lo que hago, lo que hacemos, es para que él pueda ir a esa escuela sin terminar como Noah. Eitan los miró a todos. Somos fantasmas. No tendremos monumentos. Las operaciones que hacemos nunca se reconocerán públicamente. Moriremos y nadie sabrá qué hicimos. Pero las vidas que salvamos, los ataques que prevenimos, los niños que llegarán a adultos porque un terrorista no pudo ejecutar su plan, esas son nuestras medallas. Invisibles, pero reales. Levantaron sus vasos de nuevo. Esta vez sin palabras. Solo el entendimiento silencioso de quienes han cruzado juntos al otro lado de la moral convencional y regresado sabiendo que era necesario. Salieron del bar cerca de medianoche. Tel Aviv seguía viva, la ciudad que nunca dormía porque había dormido suficiente durante siglos de exilio. Yael caminó sola de regreso a su apartamento.
Las calles estaban llenas de jóvenes riendo, parejas caminando de la mano, vendedores de falafel trabajando hasta tarde. Vida, continua, obstinada. En su apartamento se duchó durante 20 minutos, dejando que el agua caliente lavara el polvo del desierto sirio, el olor a pólvora que creía sentir, aunque Ronen había sido el único que disparó. Se puso ropa limpia y se sentó en su balcón con una taza de té. Miró las estrellas. Las mismas estrellas que brillaban sobre Damasco, sobre Jerusalén, sobre los campos de refugiados donde niños crecían con odio enseñado como si fuera aritmética. Las mismas estrellas que habían visto todo. Las cruzadas, el holocausto, las guerras árabes-israelíes, el terror infinito de los últimos 50 años. Y bajo esas estrellas indiferentes, Yael hizo lo que siempre hacía después de operaciones como esta. Sacó su libreta y escribió un nombre más en su lista. No los 97. Ya los tenía. Mahmoud Haddad. Eliminado. Justicia servida. No era venganza, era contabilidad. El universo exigía balance, y ella era una de sus contadoras. Durmió esa noche sin sueños, o con sueños que no recordaría al despertar. Y cuando el sol salió sobre Tel Aviv la mañana siguiente, se levantó, preparó café y se preparó para el siguiente expediente, la siguiente amenaza, la siguiente operación que comenzaría con un teléfono sonando 3 veces en una oficina sin ventanas. Porque el trabajo nunca terminaba. Los enemigos se multiplicaban más rápido que los obituarios. Y mientras hubiera gente dispuesta a poner bombas en autobuses llenos de niños, habría gente como Yael dispuesta a cruzar fronteras en la oscuridad y cobrar la deuda que el mundo prefería ignorar. 3 meses después, en una ceremonia privada en una sala subterránea de Hakiria, el equipo recibió una condecoración que nunca podrían usar en público. Una medalla sin nombre oficial, solo un número de serie y una cinta negra. El director de operaciones especiales les estrechó la mano uno por uno. Lo que hicieron en Damasco, dijo con voz grave, mandó un mensaje a cada célula terrorista en Medio Oriente. El mensaje es simple. No hay escondite, no hay olvido. Israel recuerda, e Israel cobra. Aplaudieron, un aplauso breve, contenido, profesional. No era triunfo, era reconocimiento. Después de la ceremonia, Yael fue llamada a una oficina en el piso superior. El hombre detrás del escritorio era uno de esos cuyo nombre nunca aparecía en documentos, pero cuyas decisiones movían ejércitos. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole una carpeta manila. Yael la abrió. Adentro había fotografías, transcripciones de comunicaciones interceptadas, mapas, un nuevo expediente, un nuevo objetivo. Este coordinó el ataque a la embajada en Buenos Aires en el 94. 85 muertos. Se esconde en Caracas bajo protección venezolana. Creía que estaba seguro. Yael miró las fotografías. Otro rostro para memorizar. Otro fantasma para cazar. ¿Cuándo empezamos? Cuando estés lista. No hay prisa, pero tampoco hay olvido. Yael cerró la carpeta. Estaré lista. Salió del edificio hacia el sol abrasador de Tel Aviv. La ciudad bullía de vida como siempre. Autobuses circulaban por las calles. Niños iban a escuelas. Gente vivía sus vidas ordinarias, protegidos por guardianes invisibles que hacían lo necesario en las sombras. Pensó en Noah Feldman. Pensó en los 85 de Buenos Aires. Pensó en todas las víctimas cuyos nombres llenaban archivos en edificios sin ventanas. Y supo que volvería a hacerlo, una y otra vez, hasta que ya no pudiera, hasta que el peso de los nombres la quebrara o el tiempo la detuviera. Porque alguien tenía que recordar, alguien tenía que cobrar, alguien tenía que mantener el balance en un mundo que prefería olvidar. Y ese alguien era ella. Era Eitan, Dov, Leora, Ronen, Avi. Todos los fantasmas que trabajaban en el silencio para que otros pudieran vivir en la luz. El carnicero de Beirut había caído. 97 vidas vengadas.
Pero la guerra nunca terminaba, solo cambiaba de rostro. Y los cazadores seguirían cazando, hasta el último, hasta que la justicia, fría y precisa como una bala a 138 metros, alcanzara a cada uno. Sin perdón, sin olvido. Solo el peso de los nombres y la certeza de que alguien, en algún lugar, estaba llevando la cuenta. El guardia fronterizo revisó los documentos con la mirada aburrida de quien ha visto 1000 pasaportes idénticos esa semana. Hojeó las páginas, verificó las fotografías, pasó los pasaportes por un escáner que pitó una vez, indicando que todo estaba en orden. Devolvió los documentos con un gesto de cabeza. La barrera se levantó. Cruzaron a territorio jordano. Respiraron. 50 kilómetros más adelante, en un área de descanso vacía junto a la carretera, los dos vehículos se encontraron. Ronen bajó del taxi y subió al todoterreno con Yael. Todos estaban ahí. Todos habían salido. Eitan verificó que no hubiera drones ni vigilancia satelital visible. Revisión rápida. ¿Alguien herido? Todos negaron. ¿Equipo comprometido? Nada. Rifle quedó limpio, sin huellas, sin números de serie rastreables, dijo Ronen. ¿Comunicaciones interceptadas? Limpias, confirmó Dov. Los sirios están buscando en la dirección equivocada. Creen que fue un francotirador rebelde. No tienen idea de que cruzamos fronteras. Yael miró a cada miembro del equipo. Buen trabajo. Todos. Esto no trae de vuelta a los 97, pero envía un mensaje. No hay escondite seguro. No hay estatuto de limitaciones para la justicia israelí. El carnicero está muerto, y cualquiera que esté considerando seguir sus pasos ahora sabe que eventualmente pagarán. Condujeron en convoy hacia el norte, hacia la frontera israelí. El paisaje jordano pasaba en tonos ocres y dorados bajo el sol del mediodía. Desierto eterno, indiferente a las pequeñas guerras humanas que se libraban en sus márgenes. Cruzaron de regreso a Israel por un punto de control militar en el Valle del Jordán. Esta vez no hubo falsas identidades, mostraron sus credenciales reales. Los guardias los saludaron con respeto silencioso. Sabían que cuando equipos como estos regresaban de operaciones, era mejor no hacer preguntas. A las 14:30 estaban de regreso en Tel Aviv. El edificio sin nombre en Jaquiria los esperaba con sus pasillos fluorescentes y sus oficinas sin ventanas. Entregaron sus equipos en la armelía. Firmaron declaraciones breves sobre la operación, sin detalles, solo confirmaciones. Objetivo eliminado, equipo completo regresado, misión cumplida. Yael subió a su oficina en el tercer piso. El expediente 4721B seguía sobre su escritorio. Lo abrió y escribió en la última página con bolígrafo rojo. Cerrado. 14:35 horas. Objetivo neutralizado. Firmó con sus iniciales. Cerró la carpeta. La guardó en el archivo muerto. Se sentó en su silla y miró por la ventana. Tel Aviv bullía de vida. Autobuses en las calles, gente en las aceras, niños saliendo de escuelas. La normalidad que habían protegido esa mañana matando a un hombre en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Su teléfono sonó. Número desconocido. Dudó, pero respondió. ¿Yael? Era una voz de mujer, mayor, con acento de Europa del Este. ¿Quién habla? Soy Ruth Feldman, la abuela de Noah. Yael sintió que el estómago se le apretaba. Señora Feldman, yo sé quién eres. Trabajaste en la identificación después del ataque. Vi tu nombre en los documentos. Y hoy escuché en las noticias que mataron a un hombre en Damasco. No dijeron quién era, no dijeron por qué. Pero yo sé que fue él, el que mató a mi Noah. Yael no podía confirmar ni negar. El protocolo era claro. Señora Feldman, no puedo hablar de operaciones. No necesito que confirmes nada, interrumpió Ruth, su voz quebrándose. Solo necesito que sepas algo. Durante 18 meses he vivido con un dolor que no tiene nombre.
He visto a mi hija, la madre de Noah, convertirse en un fantasma. He visto cómo este país entierra a sus niños y sigue adelante porque no tiene otra opción. Y hoy, por primera vez desde esa mañana terrible, sentí algo además de dolor. Sentí que alguien recordó, que alguien no olvidó a mi niña. Yael cerró los ojos. Lágrimas calientes rodaron sin permiso. Nunca olvidamos, señora Feldman, ni un nombre, ni un rostro. Gracias, susurró Ruth. Gracias por hacer lo que tenía que hacerse. Gracias por devolver un poco de justicia a este mundo roto. La línea se cortó. Yael se quedó con el teléfono en la mano, escuchando el tono de llamada terminada. Después, abrió el cajón de su escritorio y sacó la fotografía de Noah. La miró una última vez. La sonrisa con el diente faltante, las coletas disparejas, la inocencia que nunca debió ser destruida. Guardó la foto en el expediente 4721-B. Cerrado, terminado, pero nunca, nunca olvidado. Esa noche, el equipo se reunió en un bar discreto en el sur de Tel Aviv. No era celebración, era decompresión. La necesidad de estar juntos después de cruzar líneas que no se podían descruzar solos. Bebieron en silencio durante un rato. Después, Eitan levantó su vaso. Por los 97. Por los 97, repitieron todos. Bebieron. El whisky quemaba. El ruido del bar los rodeaba. Conversaciones de gente que nunca sabría qué se había hecho esa mañana en su nombre. Música israelí pop desde una rocola vieja. Risas de un grupo de estudiantes celebrando algo trivial y precioso. Ronen miró su vaso. ¿Alguna vez te preguntas si esto nos convierte en lo que combatimos? Leora negó con la cabeza. No, porque ellos apuntan a autobuses. Nosotros apuntamos a quien puso la bomba. No es lo mismo. No será nunca lo mismo. ¿Pero los matamos igual?, insistió Ronen. Sí, dijo Yael. Los matamos, pero no por odio, no por ideología, por consecuencia, por balance, porque en este mundo hay acciones que no pueden quedar sin respuesta, o el caos gana. Dov habló por primera vez esa noche. Mi abuelo sobrevivió al Holocausto, perdió toda su familia. Cuando llegó aquí, a este pedazo de tierra, hizo un juramento. Nunca más judíos indefensos esperando que el mundo los proteja. Lo que hacemos, lo que hicimos hoy, es cumplir ese juramento. No pedimos permiso, no esperamos justicia internacional. La creamos nosotros mismos, con nuestras manos, con precisión, con memoria. Avi asintió. Mi hijo tiene 7 años. Va a la misma escuela cerca de donde explotó el autobús 18. Cada mañana cuando lo llevo, paso por ese lugar. Veo el memorial, veo las flores que la gente sigue dejando. Y sé que lo que hago, lo que hacemos, es para que él pueda ir a esa escuela sin terminar como Noah. Eitan los miró a todos. Somos fantasmas. No tendremos monumentos. Las operaciones que hacemos nunca se reconocerán públicamente. Moriremos y nadie sabrá qué hicimos. Pero las vidas que salvamos, los ataques que prevenimos, los niños que llegarán a adultos porque un terrorista no pudo ejecutar su plan, esas son nuestras medallas, invisibles pero reales. Levantaron sus vasos de nuevo, esta vez sin palabras. Solo el entendimiento silencioso de quienes han cruzado juntos al otro lado de la moralidad convencional y regresado sabiendo que era necesario. Salieron del bar cerca de medianoche. Tel Aviv seguía viva, la ciudad que nunca dormía porque había dormido suficiente durante siglos de exilio. Yael caminó sola de regreso a su apartamento. Las calles estaban llenas de jóvenes riendo, parejas caminando de la mano, vendedores de falafel trabajando hasta tarde. Vida, continua, obstinada. En su apartamento se duchó durante 20 minutos dejando que el agua caliente lavara el polvo del desierto sirio. El olor a pólvora que creía sentir aunque Ronen había sido el único que disparó.
Se puso ropa limpia y se sentó en su balcón con una taza de té. Miró las estrellas, las mismas estrellas que brillaban sobre Damasco, sobre Jerusalén, sobre los campos de refugiados donde niños crecían con odio enseñado como si fuera aritmética. Las mismas estrellas que habían visto todo. Las cruzadas, el holocausto, las guerras árabes israelíes, el terror infinito de los últimos 50 años. Y bajo esas estrellas indiferentes, Yael hizo lo que siempre hacía después de operaciones como esta. Sacó su libreta y escribió un nombre más en su lista. No los 97. Ya los tenía. Esta vez escribió: Mahmoud Haddad, eliminado, justicia servida. No era venganza, era contabilidad. El universo exigía balance y ella era una de sus contadoras. Durmió esa noche sin sueños, o con sueños que no recordaría al despertar. Y cuando el sol salió sobre Tel Aviv la mañana siguiente, se levantó, preparó café y se preparó para el siguiente expediente, la siguiente amenaza, la siguiente operación que comenzaría con un teléfono sonando 3 veces en una oficina sin ventanas. Porque el trabajo nunca terminaba. Los enemigos se multiplicaban más rápido que los obituarios, y mientras hubiera gente dispuesta a poner bombas en autobuses llenos de niños, habría gente como Yael dispuesta a cruzar fronteras en la oscuridad y cobrar la deuda que el mundo prefería ignorar. 3 meses después, en una ceremonia privada en una sala subterránea de Hakiria, el equipo recibió una condecoración que nunca podrían usar en público. Una medalla sin nombre oficial, solo un número de serie y una cinta negra. El director de operaciones especiales les estrechó la mano uno por uno. Lo que hicieron en Damasco, dijo con voz grave, mandó un mensaje a cada célula terrorista en Medio Oriente. El mensaje es simple: no hay escondite, no hay olvido. Israel recuerda, e Israel cobra. Aplaudieron. Un aplauso breve, contenido, profesional. No era triunfo, era reconocimiento. Después de la ceremonia, Yael fue llamada a una oficina en el piso superior. El hombre detrás del escritor era uno de esos cuyo nombre nunca aparecía en documentos, pero cuyas decisiones movían ejércitos. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole una carpeta manila. Yael la abrió. Adentro había fotografías, transcripciones de comunicaciones interceptadas, mapas. Un nuevo expediente, un nuevo objetivo. Este coordinó el ataque a la embajada en Buenos Aires en el 94. 85 muertos. Se esconde en Caracas bajo protección venezolana. Creía que estaba seguro. Yael miró las fotografías. Otro rostro para memorizar. Otro fantasma para cazar. ¿Cuándo empezamos? Cuando estés lista. No hay prisa, pero tampoco hay olvido. Yael cerró la carpeta. Estaré lista. Salió del edificio hacia el sol abrasador de Tel Aviv. La ciudad bullía de vida como siempre. Autobuses circulaban por las calles. Niños iban a escuelas. Gente vivía sus vidas ordinarias protegidos por guardianes invisibles que hacían lo necesario en las sombras. Pensó en Noah Feldman. Pensó en los 85 de Buenos Aires. Pensó en todas las víctimas cuyos nombres llenaban archivos en edificios sin ventanas. Y supo que volvería a hacerlo, una y otra vez, hasta que ya no pudiera, hasta que el peso de los nombres la quebrara o el tiempo la detuviera. Porque alguien tenía que recordar, alguien tenía que cobrar, alguien tenía que mantener el balance en un mundo que prefería olvidar. Y ese alguien era ella. Era Eitan, Dov, Leora, Ronen, Avi, todos los fantasmas que trabajaban en el silencio para que otros pudieran vivir en la luz. El carnicero de Beirut había caído, 97 vidas vengadas. Pero la guerra nunca terminaba, solo cambiaba de rostro. Y los cazadores seguirían cazando, hasta el último, hasta que la justicia, fría y precisa como una bala a 138 metros, alcanzara a cada uno. Sin perdón, sin olvido, solo el peso de los nombres y la certeza de que alguien, en algún lugar, estaba llevando la cuenta.